Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Fabiola Gagiola y hoy vamos a hablar del muralismo mexicano a 100 años de su creación. Bienvenidos. XIX y a inicios del siglo XX, y que configuraría el arte internacional. Nuestro país necesitaba verse y saberse como independiente frente a otros países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Pero qué se necesitaba hacer? El arte nos daría algunas respuestas. Primero, es importante aclarar que la Escuela Mexicana de Pintura fue un movimiento que surgió paralelo, es decir, al mismo tiempo que el muralismo mexicano. Tenemos obra de Caballete que crearon Siqueiros, Orozco y Rivera, de quienes se recoge su obra más particular, más íntima, y que no enarbola un discurso institucional como sucede con el muralismo. Obras monumentales para el pueblo en las que retrata la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. Pero ¿en qué lugares se manifestaron estas expresiones? En los muros de los edificios públicos y en los muros de la arquitectura virreinal. El objetivo era mostrar un sentido didáctico, un sentido de enseñanza. El arte debe de educar y mostrar la historia de nuestro México, precisamente en un momento histórico en donde la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. La consigna era instruir a través de imágenes. El muralismo será el movimiento precursor de las vanguardias en México, pues de él se desprenderán posteriormente otras tendencias. Mediante el muralismo nacía entonces un nuevo sentimiento de identidad mexicana. Pero ¿de qué año particular estamos hablando o estamos situándonos? Todo esto sucedió a partir de 1922, cuando se inicia en México un movimiento de pintura, en el que, primeramente, se repensó y expuso la historia y explotó el arte popular, considerándolo muy a la romántica, como el portador de unas esencias propias. Por fin, después de un siglo de independencia política, podía hablarse de un arte verdaderamente propio, de lo español o europeo hasta lo más nacionalista. Es en Diego Rivera en quien se ve más claro este proceso de asimilación y transformación, desde sus paisajes españoles hasta su rica aventura cubista en Europa. Se dice que todos estamos siempre a la altura de nuestro tiempo. Pero, ¿quiénes fueron los antecedentes cuando hablamos de muralismo mexicano? Tenemos a José María Velasco, a Saturnino Herrán y al Dr. Atl, Gerardo Murillo, ideólogo principal del muralismo. En un primer momento, José María Velasco ya lo había intentado, pero había sido demasiado sutil y muchos no lo entendieron. Pictóricamente, lo más común era representar en los lienzos a los seres que nos dieron patria, en la manifestación del mestizaje del que somos resultado como nación y de un paisajismo eminentemente mexicano. Sus obras más emblemáticas son Cardón o Candelabro de Oaxaca, del año de 1887, Cañada de Metlac, del año de 1897. Además de que se le reconoce como uno de los primeros ilustradores naturalistas de México. ¿Pero qué se necesitaba hacer? Se necesitaba que ya no se copiara, se necesitaba hacer algo nuestro. ¿Pero qué era realmente lo nuestro como mexicanos? El arte debía ser un elemento más en la constitución y definición de una nacionalidad que desesperaba por encontrar su rostro. Posteriormente entraría en escena de la historia del arte mexicano Saturnino Herrán, con sus lienzos como estandarte del arte moderno en nuestro país. Pero también encontramos indicios de otra vertiente de arte, además de la nacionalista, una contracultura, como lo son los famosos grabados de José Guadalupe Posada, en los que rendió homenaje a la Catrina, la muerte. Decía, la muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. A pesar de ello, las calaveras que él imaginó y grabó están vivas en el imaginario de México. ¿Pero quién fue la famosa calavera garbancera? Garbancera es la palabra con la que se conocía entonces a las personas que vendían garbanzo y que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses, este último más común durante el Porfiriato, y renegaban de su propia raza, herencia y cultura. Esto se hace notable por el hecho de que la calavera no tiene ropa, sino únicamente el sombrero. Desde el punto de vista de Posada, es una crítica a muchos mexicanos del pueblo, que son pobres, pero que aún así quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde. En los huesos, pero con sombrero francés, con sus plumas de avestruz. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero vayamos a los detalles. Uno de los murales más conocidos de Diego Rivera
es Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de 1947, en donde aparece la Catrina ataviada con una estola que envuelve su cuello con la forma de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Se encuentra al lado izquierdo Diego Rivera, retratándose a sí mismo como un niño, mientras que tomándolo de la mano está Frida Kahlo, adulta, detrás de él. Del otro lado, el derecho, José Guadalupe Posada toma de la mano a la Catrina, quien se apoya en su brazo. Cabe destacar que la Catrina tiene la boca pintada de rojo, al igual que las uñas. En el mural también se encuentran otros personajes destacados de la historia de México. Otro de los precursores del muralismo mexicano fue Saturnino Herrán, quien fue un destacado pintor mexicano de inicios del siglo XX. Su obra se enmarca dentro del modernismo pictórico, así como dentro del costumbrismo. Una de sus obras más significativas es La Ofrenda, creada alrededor de 1913. De acuerdo a su composición, se aprecia a una familia en una trajinera en Xochimilco que lleva un tributo floral a sus muertos el 2 de noviembre. Cada personaje representa algunas de las 3 edades del ser humano, desde la infancia hasta la vejez, lo cual nos hace pensar que representa no solo un grupo de personas, sino a toda la humanidad que avanza hacia un destino inevitable. Mientras que en nuestros dioses antiguos de 1917 se aprecia una interpretación de la obra hacia una reverencia, forma parte de un tríptico. La obra pictórica que captura el crisol de razas y el criollismo, de la estética de López Velarde, se dará en el friso Nuestros Dioses, el cual habría comenzado a idear en 1914 y que tenía como finalidad convertirse en uno de los murales que adornaría el interior del Teatro Nacional, luego Palacio de Bellas Artes. En el dibujo friso de los dioses viejos fue el punto de partida, y en este se despliega un grupo de indígenas adorando y rindiendo pleitesía a Coatlicue, aún sin intermezclar las divinidades. Se cree que la idea de crear una mezcla entre la figura de Coatlicue con el Cristo crucificado, aunque original de Herrán, tiene reminiscencias de la obra de Cristo de la Sangre de Ignacio Zuloaga. Esta solución de la mezcla de 3 tableros la trabajó Saturnino entre 1915 y 1916, creando un dibujo acuareleado de la obra. Más adelante se concentró en el tablero izquierdo, que corresponde a los adoradores indígenas. De esta sección realizó 3 estudios parciales de gran tamaño. Asimismo, realizó algunos estudios del tablero derecho. Fue lo último que dejó concluido de esta pieza. La idea de la obra significaba para la plástica mexicana una cúspide en el modernismo que representaba la historia nacional plenamente a su vida, pero ¿qué sucedió a partir de 1921? Álvaro Obregón y José Velasco fueron los artífices de esta nueva manifestación artística en México. Para José Clemente Orozco, la mesa estaba puesta, es decir, todos los elementos estaban listos para el nacimiento de un nuevo movimiento artístico. Vasconcelos hace venir de Europa a Diego Rivera y a Roberto Montenegro, y a los que consideraba listos aquí en México para iniciar la encomienda. ¿Quién fue José Vasconcelos y qué hizo? Es conocido como el apóstol de la educación, fue el creador de las misiones culturales y constructor de instituciones, por consiguiente, padre de la hoy Secretaría de Educación Pública, la SEP. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, Vasconcelos fue nombrado como secretario de Instrucción Pública. En su puesto realizó la primera reforma educativa, la cual elaboró desde la universidad, repercutiendo en toda la República Mexicana, y desde esa posición inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular, escuelas rurales, edición de libros y promoción del arte y la cultura. El objetivo era integrar a México de manera más amplia a las grandes transformaciones que siguieron al fin de la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, de la Revolución Mexicana. Apoyó además a multitud de artistas e intelectuales, algunos de ellos los convenció para que se establecieran en México, y con ellos ideó nuevas formas de expresión artística masiva. Pero anteriormente la concepción vasconceliana se situó en las escuelas al aire libre y centros populares de pintura y escultura que vivirían a partir de 1913 y hasta 1940, surgiendo en contraposición a la Academia de San Carlos, que aún seguía los preceptos canónicos de Europa. Sus principales promotores fueron Antonio Fabrés, Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, que significa agua en náhuatl, y Saturnino Herrán. Estos últimos darán pie para sentar el antecedente de lo que después se conocerá como arte nacionalista. El Dr. Atl fue mecenas de Diego Rivera. Gerardo Murillo fue paisajista y vulcanólogo. Dedicó buena parte de su obra a la representación de los volcanes. Su atracción por ellos lo llevó a presenciar el nacimiento del Paricutín en 1943. Registró el fenómeno y elaboró apuntes y pinturas que expuso el año siguiente en el Palacio de Bellas Artes y que enriqueció para publicar el libro, ahora considerado una joya bibliográfica, Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín, 1950. Quería dejar aportaciones técnicas como los Atl Color, que se podían imprimir sobre papel, tela o piedra. Se puede considerar heredero y sucesor a José María Velasco, quien fue su maestro. Ambos activistas revolucionarios, Rivera y el Dr. Atl, rechazaron el régimen porfirista, se involucraron de forma importante en la reconstrucción del Estado mexicano por revolucionario e influenciaron en la revalorización de la cultura popular, por lo que fortalecieron el nacionalismo. El origen de las escuelas al aire libre fue el resultado de una huelga de pintores contra el director Antonio Rivas Mercado,
debido a que daba preferencia a los arquitectos que estudiaban en la Academia de San Carlos. El fundador de esta escuela fue Alfredo Ramos Martínez, en el año de 1913. El proyecto consistía en sacar a los estudiantes de las aulas para que pintaran al aire libre, por lo que la escuela de Santa Anita fue bautizada como el nombre de Barbizon, aunque los planteamientos de trabajo poco tuvieran que ver con lo que antes practicó los barbizonianos franceses en Europa. Dicho lo anterior, es necesario señalar que la anexión del arte al discurso revolucionario provino de dos vertientes ideológicas predominantes dentro de la corriente nacionalista afín a lo mestizo. Una de corte indigenista encabezada por Manuel Gamio y otra latinoamericanista que representó, entre otros, José Vasconcelos. Ambos intelectuales valoraron la importancia de la mezcla cultural y racial, aunque para ello alentaron la producción artística en dos sentidos. Gamio dio más peso al componente indígena, integró la modernidad como herramienta de progreso y justicia social, mientras que Vasconcelos subordinó la producción y sentido del arte, la educación y la cultura a su autoridad como ideólogo y líder de las instancias educativas artísticas y culturales oficiales. Así, básicamente coincidían estrictamente en destacar el pasado indígena como base de la nación, pero discrepaban en el modo de alcanzar la manera en la que se llevaría a cabo para poder conformar el Estado-nación revolucionario. Y entonces, ¿qué sucede cuando estalla la Revolución Mexicana? Los estudiantes más talentosos se habían dispersado en medio de los acontecimientos políticos, unos para siempre. José Clemente Orozco, como dibujante en la prensa y después en Orizaba, donde había seguido el doctorado. David Alfaro Siqueiros, con el ejército constitucionalista, mientras Diego Rivera estaba en Europa, becado por Teodoro Deza. Había estudiado con Chicharro y los modernos españoles, y después se había dejado llevar con lo último de la vanguardia, en contacto con el grupo cubista de Braque, Picasso y Gris. Su obra más emblemática, que fusionaba la técnica del cubismo y la temática revolucionaria, fue Paisaje Zapatista o El Guerrillero, de 1915. Vasconcelos les ofrece los muros de los edificios públicos para llevar adelante un programa ambicioso y de hecho sin precedente. Rivera empieza a pintar en el Anfiteatro Bolívar de la Universidad, antiguo colegio de San Ildefonso, y Roberto Montenegro en la exiglesia de San Pedro y San Pablo con la técnica del fresco y la encáustica. Las propuestas que planteaban eran pintar la realidad social y nacional, la representación indígena y pintura costumbrista. Entre los principales actores se encontraban Alfredo Ramos Martínez, Gabriel Fernández Ledesma, Jean Charlotte, Lola Cueto, Ramón Cano Manila y Roberto Montenegro, entre otros. Además, la vinculación del programa temático con el pensamiento vasconcelista marcó una primera etapa dentro del muralismo. Trascendió sobre la definición del sentido y del papel del arte dentro del proyecto cultural revolucionario, que en ese momento se relacionaba con la función redentora que el ministro Vasconcelos asignaba al arte de los artistas. Pero ¿cuáles fueron las etapas y quiénes fueron sus principales representantes? En la primera etapa estuvo caracterizada por la estética del modernismo clásico o clasicismo moderno, obedeciendo cánones europeos renacentistas que fueron atendidos fervientemente por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, Ramón Alba de la Canal y Fermín Revueltas, representando temas como la creación, la alusión a la madre, a la tierra, a la fecundidad y a lo divino, es decir, un renacimiento mexicano. Entre 1922 y 1923 pintó el primer mural del siglo XX en México, en el Colegio Grande de San Ildefonso, titulado El desembarco de los españoles y la cruz plantada en tierras nuevas. En este mural lo importante aún no era la temática en sí, sino más bien la técnica y un primer acercamiento hacia la temática del muralismo mexicano. Lo mismo sucedió con Alegoría a la Virgen de Guadalupe de 1923. Durante el mismo periodo que concierne de 1921 a 1924, se sucede el segundo periodo del muralismo. Se da un vuelco en cuanto a la temática, ya que se tratan los orígenes de la mexicanidad desde la historia política, la cultura y las tradiciones, por lo que se anexan, junto con los anteriores de la primera etapa, Jean Charlotte y Fernando Leal. Obra emblemática es Masacre en el Templo Mayor o La Conquista de Tenochtitlan, de 1922 a 1923, de Jean Charlotte, en Palacio Nacional en la Ciudad de México. El muro está dividido por un eje central marcado con un enorme bastón de 3 colores. La disposición inclinada del muro permite imprimir gran fuerza a los soldados españoles, que parecen aplastar al grupo indígena. Para la realización de esta obra, Charlotte se inspiró en
Batalla de Román de Paulo Uccello, y se apoyó en una interpretación criollista propia del vasconcelismo. En el ángulo inferior derecho, 3 hombres atestiguan el hecho: Diego Rivera, Fernando Leal con barba y el propio Charlot con anteojos. El niño representa el futuro. A lo largo del borde inferior del mural, el pintor escribió: fue tanto el alboroto de la ciudad y la vocería que se levantó, que a los montes hacían resonar, y a las piedras había quebrantar de dolor y lástima. Esta frase fue tomada del libro del cronista Fray Diego Durán, en Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme. En los paneles de los muros que flanquean el vitral La Bienvenida, Charlot ejecutó 4 pequeños frescos. El primero, de derecha a izquierda, es el escudo de la Universidad Nacional de México, con águila y cóndor, cuyo marco lleva el mismo color vermellón que utilizó en las lanzas de la masacre. Siguen Cuauhtémoc, el último emperador mexicano, San Cristóbal y águila y serpiente, emblema nacional mexicano. En el lado derecho del mural se retrata a Diego Rivera, Fernando Leal con barba y el propio Jean Charlot con lentes, y un niño que representa el futuro, quien señala la escena misma. La creación por parte de Diego Rivera fue realizada en encáustica, técnica a base de resina de copal emulsionada con cera de abeja y una mezcla de pigmentos fundidos con fuego directo, en el muro del proscenio y en lo que fue la concha acústica para un órgano monumental colocado hacia 1910, que probablemente desapareció durante los años de la lucha armada. En una segunda etapa, los pintores continuaron el proceso de reinventar la historia y de reivindicar la raza. La conquista siguió considerándose como principio histórico fundador del México actual, y el sincretismo cultural y racial como esencia de la mexicanidad. Se cuestiona la hispanofilia de Vasconcelos, esta parte criolla, pero sin dejar de lado la realidad presente del mestizaje, con sus pros y sus contras. Se empezó a forjar una balanza, no olvidando los orígenes indígenas. Podemos sintetizarlo de la siguiente manera: se habla de un nacionalismo indígena contra un criollismo vasconcelista. Esto fue una problemática constante durante todo el movimiento muralista. Ya con la tercera etapa, que inicia a mediados de 1923 y a finales de 1924, narra los problemas de la actualidad y de los sucesos históricos recientes, que inician y van de la mano de David Alfaro Siqueiros, quien logra fundir en una sola figura los sucesos claves, la conquista y la revolución. Pinta una serie de frescos en la escalera del patio chico de la Preparatoria Central. Siqueiros nos da a entender que en el intermedio de la conquista y de la revolución se sufre una serie de sujeción, en donde las masas populares son las protagonistas. Estos 3 periodos se dan de forma simultánea de manera coyuntural. David Alfaro Siqueiros se destaca en la tercera fase del muralismo con un arte al exterior, propone otra actitud frente a los temas y experimenta con nuevos materiales, desarrollando su propuesta de la escultopintura, que lleva hasta sus últimas consecuencias en el Poliforum Cultural Siqueiros de 1972, obra que funde arquitectura, escultura y pintura. La vanguardia, los ismos, tanto en Europa como en México, tenían como objetivo reformar la sociedad con base en una revisión crítica de la realidad. Por ello se organizaron conceptualmente a través de documentos, como el Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, que se promulgó en México en 1924. Mientras tanto, alrededor de los años de 1929 y hasta 1935, Rivera pinta un tríptico a base de fresco, en donde plasma toda la historia nacional, desde los orígenes prehispánicos, pasando por la conquista y narrando la historia contemporánea hasta 1930. Obra que lo hizo famoso por mostrar toda una serie de personajes históricos. La epopeya del pueblo mexicano es el título de la obra, con una superficie total de 276 metros cuadrados. Los títulos de cada uno de los lados de este gran mural fueron: en la parte izquierda, que tituló México de hoy y mañana, de 1934 al 35, en el extracto de la parte central de la conquista, de 1929 a 1931, y en la parte derecha, México prehispánico en 1929. Por su parte, David Alfaro Siqueiros, el más radical de los 3 grandes, hace lo propio, al menos al inicio del muralismo, con el mural Los Elementos de 1922. Para 1945 pinta el Coronelazo, un autorretrato que elabora con la técnica de piroxilina sobre celotex de 91.5 por 121.6 centímetros. La piroxilina es nitrocelulosa y pigmentos seleccionados que son resistentes a la luz, y el celotex es fibra de madera aglomerada, compactable para formación de cuadrículas de losas. Hace lo mismo en el Tormento de Cuauhtémoc de 1951, piroxilina sobre celotex, 453 por 0.814 metros en el Palacio de Bellas Artes en México. Crea el mural El Pueblo la Universidad al Pueblo, por una cultura nacional neohumanista de profundidad universal. De 1952 a 1956 es un escultomural que se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sabías que Jackson Pollock fue un pintor estadounidense, representante del expresionismo abstracto? Fue aprendiz de Siqueiros en el taller experimental
Siqueiros en la década de los años 30 en Manhattan, Estados Unidos. Lo que fue un preámbulo o un antecedente para el action painting y el dripping, ya que experimentó con pintura, con aerógrafos y con materiales sintéticos, es decir, con pintura automotriz. Con lo anterior, nos damos cuenta de la influencia del muralismo mexicano en otras vanguardias del siglo XX. Finalmente, con José Clemente Orozco, es el otro representante de los tres grandes, pinta Cortés y la Malinche de 1926. ¿Pero por qué es importante este mural? Porque es la primera vez que se representó la Malinche en el arte del siglo XX. También pintó Omnisciencia y El hombre en llamas, ambos de 1925, así como La trinchera de 1926. Pero su obra Catarsis de 1935 es quizás su obra más intensa, ya que decidió representar entonces una alegoría sobre la guerra y la desintegración. Para ello empleó diversos motivos recurrentes en la obra: la lucha, el caos, la prostitución y las máquinas. Según el historiador Justino Fernández, anotó asimismo que es a través de la catarsis representada por el fuego en la parte superior que el hombre, enfrentado a la civilización mecanicista, puede llegar a purificarse. La composición caótica, el dramatismo de la escena y los colores brillantes contrastan con las figuras serenas que Diego Rivera tiene en el otro extremo del Palacio de Bellas Artes. La naturaleza expresionista de la obra está implícita en el dramatismo y la fuerza de la representación. Obra maestra del pintor mexicano, quien consideraba la pintura mural la más alta, la más lógica, la más pura, porque es para el pueblo y es para todos. Tal vez el mural del Hidalgo incendiario de 1937, ubicado en la bóveda de la escalera del Palacio de Gobierno de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, nos recuerda la edición de 1994, en donde un fragmento del mural fue usado como portada en uno de los libros de texto de cuarto grado de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la SEP. Finalmente, ¿en qué radica la importancia de estos muralistas y qué los hace vigentes en la actualidad, justo cuando en este año se cumplen 100 años de muralismo mexicano? Con Diego Rivera, su concepción histórica es a partir de una descripción minuciosa de la idílica vida cotidiana antes de la llegada de los españoles. En José Clemente Orozco, su versión integra las culturas indígenas en el contexto de una religiosidad violenta. Su obra épica la realizó con suficiente ironía y amargura y agresividad como para encarnar una imagen verdadera y convincente del mundo moderno. Con su despiadada lucha de clases, teniendo como tema obsesionante el del ser humano explotado, engañado y envilecido por el mismo ser humano. Habló en diversas ocasiones de unos antecedentes del muralismo que había que buscar en las dos primeras décadas del siglo antes de la aparición del Manifiesto de Pintores y Artistas Revolucionarios. Y con David Alfaro Siqueiros, quien fue el introductor de nuevas técnicas en materiales en las que empleó como pigmento pintura de automóviles, piroxilina y cemento coloreado con pistola de aire. De los llamados tres grandes, solo Siqueiros se interesó por acercar a la pintura moderna los valores plásticos de los objetos prehispánicos. ¿Por qué fue tan importante el muralismo para la historia del arte y para la historia de México? Primero, porque hablaban un lenguaje propio pero entendible, es decir, universal. Todos podemos entender las imágenes, los colores. Segundo, la pintura mural no surgió de la Revolución Mexicana como si hubiera sido algo contagioso, pero es indudable que tuvo una función dentro de un mundo político y social en el que apareció. No en balde el Estado la tomó a su cargo. Y tercero, una pintura que había inventado un mundo de formas, diferentes entre sí, pero de alguna manera familiares, y se manifestó como un hecho contundente. Por lo tanto, la pintura de historia es la ilustración de un relato y la construcción de la principal y más poderosa metáfora de identidad colectiva de la modernidad, la nación. Había que inventar a la nación. Su gran mérito fue justamente el haber logrado un sentido de estilo, es decir, era identificable por encima de las individualidades, que es lo que permite hablar de movimientos o de corrientes artísticas. Es por eso que las imágenes se convirtieron en la principal fuente de legitimación del ejercicio del poder, a través del expresionismo, del realismo social y de poseer y dotar de un sentido didáctico. Finalmente, el muralismo mexicano era la culminación de tantos ideales del siglo XIX, y fue mediante el gran poder convocador de José Vasconcelos que esto fue posible. Fue por todas estas razones en las que podemos seguir hablando de muralismo mexicano y la importancia que radica en las que todavía sea un tema de conversación en la historia de México, en la historia de las artes y en todos los movimientos artísticos. Este fue un episodio más de Laberinto Creativo. Muchas gracias por acompañarnos.